grande y excelso y se ha dado a conocer por medio de su palabra a nosotros, sus hijos. Dar la bienvenida a los hermanos que se han ido incorporando hoy y a los que están por las redes sociales también, a los que verán luego. Dar la bienvenida y un Dios les bendiga. Vamos a iniciar hoy el estudio de Levítico. Levítico es un libro del Pentateuco. Es un hermoso libro que escribió Moisés. Sabemos que es un día especial hoy. Qué lástima que de los habituales faltan mucho hoy. Sabemos que algunos están enfermos, otros van en esos turnos. Pero bueno, aquí estamos, que lo pueden ver en diferido. Bienvenidos. Y siempre cuando empezamos un libro nuevo, pues hacemos el contexto. Hoy no vamos a abarcar mucho, solamente con una palabra. Llamó Jehová a Moisés. Levítico 1, frase 1. Porque vamos a empezar viendo que este libro es un reto para nosotros también, lo que lo preparamos, pero con toda la devoción, sabiendo que Dios es santo y a Él le agrada. Cuando nosotros estudiamos teología, había profesores que tú le podías presentar el trabajo como tú querías, o en la universidad, ¿no? Y da igual como tú se lo presentes, pero hay profesores que te dicen el tipo de letra, el tamaño de la letra, y 5 hojas, 500 palabras, profesores que son muy específicos, ¿verdad que sí? ¿Y cómo tú le presentas ese trabajo a esos profesores? Pues como a ellos les agrada. O cuando tú das un trabajo que te dicen, cuando tú haces un pirograbado, te dicen tiene que ser así, así y así. Y tú buscas agradar a esa persona. Pues en el libro de Levítico, Dios le dice al pueblo cómo le agrada que lo adoren, cómo le agrada que le busquen. Sabemos que Génesis, que son de los libros del Pentateuco, trata de Dios creando al hombre y el hombre fallando, ¿no? Y ahí empieza Dios a tratar con el hombre, a caminar con el hombre. Y luego está Éxodo, que significa cuando Dios rescata al hombre de los egipcios, Israel, su pueblo, porque en Génesis Dios coge a un hombre para hacer una nación. Y Éxodo nos habla de eso, pero Levítico, ¿de qué nos habla? Entonces, ¿cómo leer el libro de Levítico? Hoy que empezamos esta serie. Pues sabiendo que muchos de los rituales de Levítico fueron diseñados para esa cultura de ese día. Y sabiendo que todo lo que pasa en Levítico apunta a Cristo. Es sombra, o sea, está mi sombra aquí. Sombra de las cosas que Cristo hizo, ¿no? Su propósito de Dios al revelar este libro es revelarse a Él mismo como un Dios alto y santo y que debería ser amado, obedecido y adorado. Entonces aquí vamos a encontrar leyes y sacrificios, aunque como decía la publicidad el domingo, que Levítico es más que un libro de leyes y de sacrificios. El propósito de Levítico es motivar a una devoción del corazón, y para eso podríamos ir a Génesis 4, cuando Dios ve a Caín y también ve a su ofrenda. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, Él ve a la persona, pero también ve lo que la persona está haciendo, la devoción. Levítico vemos ceremonias y rituales, y vemos que era una forma de los israelitas de ese año enfocar su vida a Dios. Levítico fue escrito un año después que ellos salen de Egipto. Esa historia la sabemos, ¿no? Ellos salen de Egipto 1445 antes de Cristo. ¿Saben? Los años empezaban arriba. Cuando nació Cristo estábamos en el 0. En 1445 Moisés por medio de Dios, o Dios por medio de Moisés, perdón, saca a su pueblo de Egipto por promesa a Abraham, ¿verdad? Entonces eso fue en 1445. Entonces, un año después es lo que vamos a ver este libro. Este libro es importante la cronología, leer la Biblia. Pero vamos allá. ¿Cómo leemos Levítico? ¿Cómo leemos Levítico? Lo primero que tenemos que hacer para leer Levítico, es mirar lo que ha pasado, que eso se llama el contexto. Yo solamente voy a decir cómo leerlo, que sirve para todos los libros, y luego vamos a ir desarrollando. Pues para leer este libro hay que mirar lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes?
que ellos salieron de Egipto. Todo el libro de Éxodo. Y en nuestra Biblia está el Éxodo. Entonces, mirar todo eso, mirar en el capítulo 19 de Éxodo, que Dios le da las reglas, 19, 20. Ellos no quieren hablar con Dios porque se asustan. Entonces, para leer Levítico es bueno dar una repasadita al libro de Éxodo. ¿Cómo leer Levítico? Pues mirando lo que está sucediendo en ese momento histórico. Porque si no, mucha gente se aburre. Dice, esto es sangre, esto es muchas leyes. Pero si tú lees Levítico mirando lo que pasó en la historia y mirando lo que está pasando, lo vas a entender. Porque los hechos históricos que están sucediendo, cuando Moisés empieza a escribir, porque Dios así se lo permite, justamente ellos habían acabado de terminar el tabernáculo. Y eso lo encontramos, solamente tenemos que hacer así a la hoja, y lo encontramos en Levítico 40. No podemos pararnos a estudiar el tabernáculo porque ya lo estudiamos. Lo que yo no sé si teníamos. Éxodo 40. Éxodo 40. Que tengo a Levítico en el alma. En Éxodo 40, ellos terminan el tabernáculo, están en el desierto. Y la puesta en marcha del tabernáculo empieza y es espectacular porque todo eso se llena de una nube que ni Moisés podía entrar. Entonces, ¿qué está sucediendo? En ese momento exacto, Dios llama, Levítico 1 dice, llamó Jehová a Moisés. Entonces, si tú empiezas a leer Levítico así, sin saber lo que está pasando detrás, puede ser que no lo entiendas. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Lo que pasó detrás, lo que está pasando en ese momento, y así vas a poder entender. También a la hora de leer Levítico o cualquier libro, identificamos al autor. ¿Quién lo escribió? ¿Y a quién se lo escribe? ¿Qué es la audiencia? En el caso de este libro, escribe Moisés, como muchos sabemos. Levítico es el tercer libro del Pentateuco, está en el centro, porque está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Entonces él está en el centro como bisagra, ¿no?, del Pentateuco. Su autor es Moisés y su audiencia, el pueblo de Israel. Y fue escrito en el año, como ya le dije, 1446 a.C. Eso, los comentarios han hecho un buen trabajo esa gente, pero es así. Otra manera de leer este libro es observando la forma en que el pasaje está escrito. Y ahí fue cuando yo me choqué cuando empezamos a estudiarlo hace un mes, porque no es un libro solo de leyes. Contiene muchas leyes, pero está presentado en un formato histórico. Y yo quisiera que de verdad cuando en casa lo escuchen, ahora la Biblia la puedes escuchar, la puedes ver. Proyecto Biblia, un ministerio, lo tiene muy gráfico, que entendamos que es un formato histórico. Entonces es más fácil de captar lo que es para nosotros hoy en el 2024. Entonces para leerlo también tenemos que ver qué pasa después. ¿Qué pasa después de que ellos... Dios le da esas leyes, esas instrucciones? Pues eso lo puedes encontrar en número 1, del capítulo 1 al 10. Sé que tenemos mucho trabajo, pero vamos a ir un paso a la vez. Porque sucede que todo lo que Moisés narra en Levítico pasa en 3 meses. 3 meses. Un mes. Ya le puse de más. Todo lo que sucede en el libro de Levítico, nosotros leemos rápido y podemos pensar que es más tiempo. Pasa en un mes. Dios le dice, claro, el tabernáculo está construido, todo está puesto en marcha, desciende la presencia del Señor, y Dios le dice, ven acá, Moisés, ven. Entonces Dios le dice cómo el pueblo se iba a acercar a Dios, cómo a Dios le gusta que ese pueblo se acerque a Él, y todo eso pasa en un mes. ¿Qué pasa después de ese mes? Número 1, libro de Números, capítulo 1 al 10, el pueblo empieza a marchar por el desierto. Cada vez que el pueblo se iba a levantar, tenía que llevarse el tabernáculo. Una clave importante para leer Levítico es el tabernáculo. Pero como le decía antes, hace unos años ya estudiamos el tabernáculo. No sé si lo tenemos en YouTube y eso, así que no podemos retroceder tanto. Iremos dando algunos tópicos. Pero me salté una. Otra manera de leer el libro es borrando todo lo que sabemos, para que podamos recibir. Ven que hay un cacharrito de eliminar.
como en el ordenador, ¿no? Para estudiar el libro de Levítico tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender. No, porque mi pastor Alejandro Hernández, cuando yo me arrepentí, me enseñó así. No, porque el pastor Abel, no. Venimos a aprender porque el Espíritu Santo tiene cosas nuevas cada día. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. No es que fue viva y eficaz, sino que es en presente progresivo. Esta palabra es viva y siempre viva. Pero para eso hay que tener un corazón enseñable. Y lo debemos desaprender preguntándonos cómo el pasaje de Levítico, que fue para ellos, es relevante para mí, para mis hijos, para lo que yo estoy viviendo y para otras personas. ¿Preparados? Ya podemos empezar. Pero antes de empezar, vamos a ver cómo no leer el libro de Levítico. Las introducciones son malas y el pastor siempre me pone a mí. Pero bueno, yo quisiera que sí, que juntos podamos descubrir el mensaje de Dios a través de Levítico, ¿no? Hay maneras de no leer el libro. No podemos leerlo creyendo que es necesario seguir estas reglas para ser salvo. O sea, yo tengo que ahora ir a comprar un cordero y a comprar palomitas, no de maíz, sino palomas, y hacer tortas, las cosas que yo hacía. No son reglas para la salvación y la santificación, sin comprender su contexto, sin comprender que todo eso apunta al sacrificio de Jesús, que Él ya lo hizo. Entonces no podemos leerlo con legalismo, ¿no? Tampoco podemos leerlo yéndonos al otro polo, creyendo que Levítico no es un libro para la iglesia de hoy, de 2024. Porque entonces pasaríamos por alto lecciones teológicas y morales que el libro ofrece. El porqué de los sacrificios, cómo a Dios le agrada, que nos acerquemos a Dios. Como me decía David ayer, cómo el tabernáculo estaba en el centro, para que todo el pueblo estuviera rodeado y en el centro Dios, como Dios siempre ha querido estar en nuestra vida, involucrado en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones. Entonces no podemos perder de vista que Dios, como dice el salmista, es un Dios cercano. O sea, Él no puso el tabernáculo en la Virgen de la Cabeza, como aquí en Tudela, que tenemos las cosas lejos. Él mandó poner el tabernáculo en el centro. Y las tribus estaban divididas, las 12 tribus estaban distribuidas alrededor. Dice David que cuando salían a lavarse los dientes, se encontraban con el tabernáculo. Pues es bonito, me encantó la imagen del hermano David. No podemos leer el libro sin considerar lo que está pasando, el contexto histórico. Los israelitas necesitan adorar a Dios a la manera que Dios dice, porque a Dios no le vale todo. Vamos a encontrar una historia en Levítico que le cae fuego a los hijos de Aarón. A Dios no le vale todo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y ya no caen rayos, pero a Dios no le vale todo. Y eso lo vemos ahí, ¿no? Después de la salida de Egipto, Dios le da las reglas para cómo encontrarse con Él. Y eso lo vemos en el contexto, ¿no? Tampoco podemos leer el libro enfocándonos solo en la pureza ceremonial, en los rituales, y olvidando, ahí hay una cruz, que el Levítico apunta a Cristo. Cada sacrificio apunta a Cristo y al nuevo pacto en su sangre. Un texto que Jacob siempre lee, de Hebreos 7, que ya Jesús de una vez y para siempre cumplió todo. Entonces tenemos que leer Levítico viendo esos tipos, se llaman en teología, tipos que apuntan a Cristo, o sombras. O sea, cuando dice que ellos ofrecían algo, tienes que buscar conectarlo con Cristo. Muchísimos años después. Entonces, y no podemos leer el libro sin olvidarnos el autor celestial, que es Dios. No podemos olvidar su identidad santa y divina. Detrás de cada ceremonia, sacrificio, Jehová es el protagonista. Ni siquiera el que lleva esta. Pero todavía no empezamos, seguimos. Y no se preocupen que vamos a ver la primera línea hoy. Para dar más contexto histórico, mirando al pasado por los espejos retrovisores, Israel tenía 400 años viviendo en Egipto, rodeado de dioses falsos, de monumentos y de cosas que le acordaban a esos dioses. Los egipcios tenían 2000 ídolos. Recuerdo que los jovencitos de la iglesia, hoy no están aquí porque muchos están malitos, en una serie que dimos, estudiamos los dioses egipcios.
Y eran un montón de dioses. El dios rana, el dios agua, el apis, creo que se llamaba uno, no me acuerdo mucho, porque fue muy impactante para mí ver que tenían muchísimos dioses. Todo era un dios. Y en ese contexto nacen ellos, el mismo Moisés. Y muchas personas, ¿no? Entonces Dios, aunque ellos nacieron en ese ambiente, Dios promete hacerle un reino de gente santa. Porque Dios no nos ve como nosotros somos, Él nos ve acabados. Y no importa de dónde Él te sacó, del ambiente que Él te sacó, como ellos. De esas personas, Él promete en Éxodo 19, por eso es importante el libro de Éxodo, Él promete hacer un reino de gente santa. Y dice, y yo lo saqué en alas de águila, dice, para que sean mi pueblo, mi sacerdocio. Entonces, Israel ha vivido en ese ambiente, en ese caldo de cultivo idólatra, pero Dios tiene el poder de hacerle gente santa, pero tiene que ponerles reglas. En Levítico, Dios se asegura de hacerlo. O sea, en Éxodo lo saca, ¿verdad? Pero en Levítico, Él se asegura de hacerlo. Ahí en la imagen vemos montones de dioses egipcios. Luego cuando lo pongan en la web ya lo pueden ver. Nos gustó mucho una frase que usan los comentaristas, me parece que es Vernon Magui, y dice que en el libro del Éxodo, Jehová saca a Israel, en la siguiente diapositiva, Jehová saca a Israel de Egipto, lo saca para que lo adore. Pero en el libro de Levítico, Dios saca a Egipto del corazón de ellos. Esa frase me rompió, porque cuando tú lees el libro de Levítico, es verdad, ellos tenían Levítico en el corazón. Por eso cuando ellos empiezan, me parece que Vernon Magui, que dice la frase a través de la Biblia, que buenísimo sus comentarios bíblicos, y me impresionó mucho de que ellos cuando están allá empiezan a llorar por los puerros, las cebollas de Egipto, porque tenían Egipto en el corazón. Entonces, para adorar a Dios tenemos que hacerlo a la manera de Dios, y el Levítico Dios se asegura, miren, para que no tengan excusa, lo van a hacer a mi manera. El deseo de Dios es crear en ellos un corazón puro que puedan ver a Dios. Sin un corazón puro tú no puedes ver a Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Caín? Entonces, vamos a ver el nombre y el título del nombre Levítico, porque claro, según donde tú consultas, Levítico es una cosa y otro, pero en hebreo, yo no voy a decir, porque decía nuestro profesor de teología que no nos pongamos a pronunciar hebreo, nosotros no sabemos. Pero en hebreo, los libros toman la primera palabra para ponerle el nombre al libro. O sea, Éxodo, ¿por qué se llama Éxodo? Porque si tú empiezas en el libro, en el capítulo 1, Dios saca a su pueblo. Salida. Entonces Levítico, en hebreo es, y Él llamó. Y es la frase que a mí me tiene impactada porque está casi en todos los capítulos. Entonces, en hebreo, el libro se llama, y Él llamó, que tiene una frase, creo que es Bakira, lo pronuncié, en hebreo. Ya cuando la Biblia es traducida, la Septuaginta, que es la Biblia, luego lo miraremos por allá más adelante, es que entonces, al cambiarlo a griego, le ponen Levítico, ¿vale? Todo lo ocurrido en el libro de Levítico, como le decía antes, pasa en 30 días. ¿Ya? Cuando sigamos leyendo cómo Moisés tenía su diario ahí, 30 días naturales. Y para eso tenemos que ir a Éxodo, abran su Biblia para que vean que no lo digo yo. Éxodo 40:17, y vamos a ver ahí la cronología, y números 1:1. Así que le voy a pedir a Jacob que nos busque Éxodo 17. Y a Catalina que números 1:1. Catalina. 40:17. Sí. ¿Me pueden leer, Catalina o Jesulín? Números 1:1. Vamos a ver juntos. 40:17 dice. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue elegido. Sí. Si tú lees todo el libro atrás de Éxodo, Dios le dice cómo hacer el tabernáculo, las cortinas, el mobiliario del tabernáculo. Eso es una clase que ya dimos. Si se la perdieron, habrá que buscarla por ahí, grabada, no sé si la tendrá. El caso es que en Éxodo 40, ellos terminan el tabernáculo, ¿verdad? Y él dice,
en el día primero del primer mes del segundo año. Entonces, por ejemplo, yo hoy cumplo 20 años de casada. Mañana es el día... Sí, hoy cumplimos 20 años de casado. Mañana es el primer día de mis 21 años. Si Dios quiere, porque en hebreo ellos contaban así. Entonces, Moisés se asegura de dejarnos la cronología. Él dice en el primer mes del segundo año. Entonces, el libro de Números comienza con el pueblo, aún en el monte de Sinaí, luego de 30 días. ¿Quién tiene número 1:1? Yo. Sí. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Amén. Entonces estamos en el segundo año todavía, pero estamos en el segundo mes. Entonces, Levítico está escrito en 30 días y se asegura Moisés de dejarnos esas fechas para que sepamos la cronología, porque el número 1:1 ya empezamos diciendo que no podemos leer Levítico sin leer Éxodo, sin estudiar números. No sé si me entienden. Es solo un dato, no se asusten, parece matemática Singapur, pero solamente un dato. Entonces, el nombre del título en hebreo es tomado así de la primera palabra, ¿no? Él llamó, Bajirá o Bakirá, no sé cómo se pronuncia, el Señor me perdone si pronuncio algo mal. Entonces, varios libros en hebreo proceden así del principio, eso ya lo he dicho. Pero el título de Levítico en griego, cuando lo traducen, cuando se reúnen 70 monjes, 70 personas a hacer la Septuaginta, le ponen Levíticos, que quiere decir asuntos de levita o leuticón. Entonces, por eso la diferencia, si te pones a buscar, va a haber una diferencia. ¿Qué nos proporciona Levítico? Levítico nos proporciona detalles sobre temas que se relacionan con la vida de santidad, como un Dios santo, que el pastor ya se encargará de esos temas, son más un Dios santo, un sacerdocio santo, un pueblo santo, una tierra santa y un Salvador santo. Y aquí un Salvador santo, vamos a ver que Levítico apunta a Jesús. Todo lo que hay en Levítico es tipo de Cristo. Lo que hay en Levítico es sombra de ese Cristo que nos salvó. Y entonces Él nos hace un pueblo adquirido por su sangre y reyes y sacerdotes. En la Biblia son 66 libros, pero todo está conectado. Como dice mi hijo, todo está conectado. Y ya en este punto que hemos entendido, hemos mirado atrás, que Dios le sacó del Éxodo, que Dios le mandó a hacer un tabernáculo, que el tabernáculo estaba a punto, en el capítulo 40. Vimos lo que está pasando en ese momento. Ahora sí podemos ir a Levítico 1, verso 1, y vamos a analizar esa frase. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Y ahora sí podemos participar un poquito. Ya lo siento que ahora ya participaremos cuando acabemos, estamos terminando de esta parte. ¿Por qué desde el tabernáculo? ¿Por qué Dios llama a Moisés desde el tabernáculo? La respuesta está ahí mismo, porque Dios es un Dios que cumple promesas. Dios le había prometido a Moisés que hablaría con él desde ese lugar. Acuérdense que el pueblo no quiso hablar con Dios. Y vamos juntos a Éxodo 25, 22, cuando Dios le dice, haz el tabernáculo así, con estas medidas, estas cortinas, estos colores, este mobiliario. Y luego Dios es tan bonito y tan personal, le dice en el 22, y allí me declararé a ti. Claro, era desde el arca, pero y hablaré contigo sobre el propiciatorio. O sea, pero el propiciatorio estaba dentro del tabernáculo. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo yo te lo mandaré. O sea, como ellos no quieren hablar conmigo, pues yo voy a hablar contigo, pero desde este lugar. O sea, Dios pone las reglas. Nosotros, los seres humanos, nos gusta a nosotros controlar. Pero Dios le pone las reglas. Es desde aquí que yo voy a hablar contigo. Y aquí me gustaría que participemos. ¿Qué podemos aprender de Dios en este punto? De lo que hemos visto, de que Dios antes del tabernáculo estar hecho, antes de escribir Levítico, Dios le dice, de ese lugar yo voy a hablar contigo. De ese lugar, que ni siquiera está hecho. ¿Qué podemos aprender de Dios? Perfecto.
El Dios es perfecto. Amén. Cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Amén. Sí, Señor. ¿Qué más aprendemos? ¿Tu nombre que no me acuerdo? No, yo creo que no. Vale. ¿Qué podemos aprender de Dios? Que Dios siempre establece un orden para las cosas, incluso para la oración y para la cuestión también de darle mandatos a Moisés y al pueblo. Él siempre tiene un orden para cada una de las cosas. Exactamente. Amén. Amén. Un diseño muy personal para todo lo que me mostró cómo lo tenían que hacer, de qué materiales, qué colores, porque habría que verlo terminado, cómo sería eso, ¿no? Uno lo lee, pero Sí, casi ¿no? no dice los toldos como que eran de piel de hurón o no sé qué. Sí, como de hurón o algo así. Como de hurón Sí. o de foca, no, bueno, Sí. foca no, de hurón o así. Era de un animal. Tenía que ser en color rojizo. Aquí en Tudela tuvimos una exposición hace 2 años y fue muy bonito. Sí que había un tabernáculo. Y lo bonito del tabernáculo era que era feo por fuera. La piel esa, de tejón, De tejón, la tejón. piel por fuera era feísimo, pero por dentro era hermoso. O sea, y tiene mucho significado. Y aprendemos que Dios siempre quiere acercarse en su orden a los seres humanos, a su creación. Cumple promesa, es perfecto. No sé si alguien tiene más que decir de Dios. Dios, al tratar con el hombre, trata a través de lo que Él es y todo lo que Él manda a Moisés a hacer. Luego lo vemos en el Nuevo Testamento, que todo eso está arriba en el cielo, Todo está en ¿no? Y Dios, para que el hombre se acerque a Él, Él usa todo lo que es santo, ¿no? Amén. Para que el hombre se santifique para poder acercarse a Dios. Si no hay una santificación en el hombre, Dios no puede acercarse al hombre lleno de pecado, ¿no? Entonces, todo Levítico lo vamos a ir viendo y vamos viendo también otras referencias, ¿no? Acerca de eso, el trato de Dios con el hombre es a través de la purificación, a través de sacrificio, a través de sangre, ¿no? Y todos esos pasos que vamos a ir viendo es un proceso que Dios lo ha hecho desde el principio, desde que el hombre pecó, Adán y Eva, que fue lo primero que vimos que Dios hizo cuando ellos pecaron. Sacrificó. Ponerle un cordero. Sacrificio. Sacrificar un cordero. Un sacrificio Por cordero. para cubrirlo, ¿no? A ellos. Entonces desde ahí Dios ha ido tratando con el hombre así a través de ese procedimiento. En imagen vemos la... Y bueno, igual demuestra que es un Dios cercano, porque estaba habitando en mitad de las 12 tribus. Entonces eso es lo que iba a decir. Están las tiendecitas de Israel, el tabernáculo en el centro, claro, y la nube descendía en el tabernáculo cuando Dios iba a hablar con Moisés. Seguimos entonces, o algo más, seguimos. Esta frase, llamó Jehová, el verso 1, tengo que volver para allá, verso 1, llamó Jehová a Moisés, y otras similares que aparecen en el libro, se repiten a lo largo de todo Levítico, para no dejar dudas o incertidumbres, que todo lo que está aquí escrito es de Dios. Moisés no se inventó nada, como dicen a veces los ateos, que no, que Moisés se inventó, que no sé qué. No. Cada vez que él le va a decir algo, dile al pueblo, dile a la congregación, y Jehová llamó a Moisés. No haya ninguna duda de que Moisés inventó nada de eso. Y sobre el tabernáculo, solamente decir un tópico, porque para no ser repetitivo, como ya lo estudiamos, ¿no? La construcción del tabernáculo se hace en el desierto, que eso lo vemos en Éxodo. Y eso pasa desde que ellos están en el Sinaí y Dios le da los mandamientos. Dios le ordena todo eso en Éxodo 25, si lo quieren estudiar en casa. Pero todo el Pentateuco, desde Éxodo, que es donde aparece el tabernáculo, hasta Deuteronomio, hay diferentes nombres para el tabernáculo, como santuario, tienda, tabernáculo de reunión o tabernáculo del testimonio. Cuando estemos estudiando esos libros, que son a veces un poco difíciles de entender, son sinónimos, palabras sinónimas, ¿vale? Y para construir
Para concluir y dejarlo fijo, dice que la repetición es la madre del aprendizaje. El tabernáculo empieza a funcionar en Éxodo 40:18. Y Dios estaba listo, siempre listo, para enseñar al pueblo cómo adorarlo. Dios habla desde allí. Levítico empieza, donde termina Éxodo. O sea, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando termina el tabernáculo, que el tabernáculo van a hacer la gran inauguración, Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés. Porque tiene un contexto. Y aquí el pastor teníamos una pregunta en casa, que queríamos hacerla más. O sea, vale, el tabernáculo está hecho, todo bien, ellos ya no son esclavos. ¿Por qué Jehová no deja al pueblo sin conocer lo que a él le agrada? Sí, sus instrucciones sobre la santidad personal. La de los levitas y la del pueblo, porque el Levítico no solo es un libro de sacerdotes, ¿eh? Después de todo, Dios es santo, ¿qué más da? ¿Por qué Dios no dejó todo así? No sé si me entienden. Ya está el tabernáculo hecho, Dios es santo, Moisés va chévere, muy bien, va Moisés. Pero ¿por qué Jehová no deja al pueblo así? Sin que el pueblo sepa cómo le agrada a Dios la santidad personal. ¿Ustedes qué piensan? Ay, Yuri, que es un hombre listo. ¿Ustedes qué piensan? Para que le conozcan realmente cómo es y cómo le gustan las cosas, que se hagan. Para que ellos conozcan cómo Dios es y cómo a Dios le gustan las cosas que se hagan. Claro que sí. ¿Por qué más? Esa pregunta no tiene un verso bíblico, solamente es para... ¿Saben que el formato de los miércoles es así como más familiar? Porque si tuviéramos los 91 que somos los domingos no podíamos hacerlo. Hoy que estamos menos y es para poder profundizar más. Y por eso le colaboramos y participamos. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, yo lo puedo responder, digamos, así de la manera que Dios es santo y dice su palabra que sean santos porque Dios es santo, es el Señor, ¿sabes? Entonces, y sin santidad nadie verá al Señor, dice también. Ahora, cuando Cristo viene, pues Él nos abre su obra redentora y nos santifica, ¿sabes? Y creo que les dejó también unas instrucciones para que sirviera de testimonio también al pueblo, ¿cierto? Acerca de lo que requiere Dios del pueblo, ¿sabes? Pero obviamente el pueblo de Israel, o humanamente hablando, no solamente por Israel, sino todos nosotros, humanamente hablando, para el hombre es imposible cumplir todas las leyes del Señor y por eso también vino después Cristo. Amén. Y podríamos decir que, bueno, de pronto me voy un poquito más allá, pero Cristo viene a ser como esa representación del tabernáculo del Señor cuando le habla pues a Moisés directamente, pero Cristo, digamos así, en Levítico lo podemos ver como esa representación del tabernáculo, que es como acercarse a la presencia del Señor, estar ahí, saber recibir los mandatos directamente, santificarse, ¿sí? Entonces creo que lo podemos ver ahí en ese aspecto. Amén. Amén. Sí, así es. ¿Jacob? Sí, venimos ya a lo que hemos leído, la historia de Génesis, donde hubo una desobediencia, el cual se llamó pecado en Adán y Eva. Entonces ya había un pecado ahí que el pueblo venía arrastrando. Yo tenía que hacer entender al pueblo que la única manera de escape de la vía de salvación era a través del sacrificio. Porque si no le hace entender que por medio del sacrificio era que podía tener el perdón, pues tampoco nosotros, hoy en día tampoco no nos habíamos enterado del plan de salvación cuando Jesús fue a la cruz. Entonces no teníamos conocimiento. Yo creo que Dios lo que quería llevarle a ellos a esa vía de escape que había, que Dios, no que Dios la vio cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios tenía, porque Dios no tiene un plan B, los planes de Dios son un plan B. Entonces ya esa vía quería hacérsela, creo que tenía que hacérsela entender al pueblo y que el pueblo sea consciente de saber
qué alternativa tenía para acercarse a Dios. Así es. David. ¿Por qué Jehová no deja al pueblo sin...? Sí, voy a decir algo primero. Bueno, a ver, primero porque Él es santo y entonces todos los demás, ¿no? También nos manda a ser santos y sin saberlo, pues es imposible serlo. Y también, aparte de todo lo que has dicho, estoy de acuerdo con todo, también es para diferenciar al pueblo de los demás, ¿no? O sea, cuando... Si estuvieran haciendo lo mismo, o sea, nadie conocería por él, no sé. ¿Por qué creer en un Dios que hace lo mismo que cualquier otro, no? Para diferenciar, para saber que ese pueblo es el suyo, es el pueblo de Dios, y no hacer y contaminarnos con todo lo que hace el mundo. Tal que sí, sí, yo soy... También quería contar, bueno, mi opinión. Yo pensaría que porque Dios no lo dejó así y le dio esas instrucciones, porque sabemos que el pueblo, Dios lo sacó de Egipto y esa gente era esclava. Entonces ya ellos, con tantos años de esclavitud, ya habían visto lo que hacían los egipcios con sus dioses. Entonces quizás Dios le hubiese dicho, sí, adórenme, pero quizás iban a hacer lo mismo que hacían con los otros dioses de Egipto. Y otra cosa también es que el pueblo de Israel, sabemos que no todos entraron, porque hubieron muchos que murieron en el camino, pues, o sea, porque fueron muchos años que duraron en el desierto. Entonces esa generación nueva no sabía que era santificar su cuerpo o hacer lo que realmente a Dios le agradaba. Entonces por eso Dios le deja esas instrucciones para que sean perfeccionados, pues, de cierta forma. Así es, hermano. El hermano estaba aquí. El hermano. Sí. Yo recuerdo que una vez un pastor allá en mi país puso una anécdota muy... O sea, quiso hacer una alegoría en relación al pecado. Él dice que había escuchado que el pecado, después de que el hombre conoció el pecado, es como el perrito, no sé si yo lo había comentado otra vez, ¿sí? El perrito que ustedes se lo entregan cuando nace. Ese perrito usted lo tiene en la casa, todo tiene un año y eso. Y un día usted decide ir a la playa o al río, pero al perrito usted nunca lo había llevado. Pero ¿qué pasa? Usted lo tira al agua, el perrito sale nadando. ¿Quién le enseñó a nadar al perrito? Nadie. Eso está en el ADN. Entonces, eso me pasa con el pecado, porque cuando todo pecado, todo está incluido de la gloria de Dios. Entonces, ese era, yo pienso, humanamente hablando, que ese quizás sea el por qué Dios optó por darle los preceptos, los mandamientos, para que no vuelvan a caer, porque ya lo habían hecho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, como el pecado lo tenemos impregnado, ¿sí? O sea, hasta que no conocemos la verdad de Cristo, entonces, en ese momento, claro, no se hablaba de Cristo, Cristo venía mucho más. Pero es que llegamos al pecado original. Y entonces ese era prácticamente, humanamente hablando, como el pare que él tenía que ponerle. Porque que el ser humano está muy inclinado, pero muy inclinado al pecado. Creo que en el capítulo 2 hay un sacrificio y Dios le dice, no le pongan miel. Porque ellos estaban acostumbrados a poner miel a los... O sea, los egipcios ponían miel a sus sacrificios paganos, y como yo soy santo, dice Jehová, y quiero un pueblo santo, a mi sacrificio no le pongan miel. Pero usted pone a pensar, la miel la hizo Dios, porque Dios todo lo hizo hermoso, ¿no? Pero Él se quiere diferenciar, y a nosotros nos cuesta mucho diferenciar, porque no, nada es malo ni nada, pero a Dios no le vale todo. En ese sacrificio le dicen, pónganle sal, pero no le pongan miel. Ya lo veremos, llegaremos allá, eso fue un spoiler. ¿Sí? Quería decir que soteriología, una asignatura de la rama de la teología, establece que Dios, en cuanto a la soteriología, es lo que estudia la salvación, ¿no? Que Dios hace al hombre.
necesita personas, ¿no? Él obra a través de personas, ¿cierto? Entonces, al pueblo de Israel, Él lo escoge porque necesita personas, un grupo de personas, para tratar con ese grupo de personas, para que ese grupo de personas sea ejemplo, ¿no? Hacia los demás. Un propósito de Él es escoger al pueblo de Israel. Pero para escoger personas necesita terreno, y así no mucho terreno, ¿no? Para que ellos estuvieran ahí, pero también aparte de ese terreno necesita un lugar de reunión donde esa persona se pueda reunir. O sea, esto que estamos estudiando hoy, esta introducción, lo vamos a ver a través del libro, lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Como iglesia, nosotros somos luz del mundo, ¿no? Amén. Anunciamos la buena nueva salvación, pues el pueblo de Israel fue llamado para eso, fue escogido para eso. Es la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva cuando ellos pecaron. Entonces, si Dios no cumple con esa promesa, entonces sería Dios mentiroso, no sería un Dios santo, porque la santidad de Dios tiene que ver con que Él no puede mentir, ¿no? Entonces es un proceso que Dios va haciendo y Él tiene que cogerle. Israel tenía que cumplir una misión en cuanto a la salvación del mundo. Ellos tenían que ser ejemplos, no lo fueron. Así es, estamos terminando ya. ¿Cómo Levítico sirve para nosotros hoy? Para mí, ¿cómo sirve el Levítico? Pues el verso principal de Levítico es Levítico 11:45, en la parte B, que dice, Dios dice, sé santo, es un mandato, sé santo porque yo soy santo. Y por eso Él se asegura en toda la Biblia de decirle cómo a Él le agrada la adoración, cómo a Él le agrada que nos presentemos ante Dios, como dice el hermano, porque nosotros el pecado siempre va a más, no a menos. Entonces Dios asegura de que seamos santos y el proceso de la santificación sea real. Aunque este libro está escrito para sacerdotes, levitas y el pueblo de Israel del año 1446 a.C., también lo podemos aplicar para nosotros hoy. Y ahí se me adelantó el hermano. Porque Jesús fue ese tabernáculo de donde Dios habló. Y Hebreo dice que Dios habló de muchas maneras y muchas veces, pero en estos días no habló por el Hijo. Y Dios habló por medio de Jesús, y Jesús es como esa imagen, ese tipo del tabernáculo. Entonces aprendemos que antes de escribir Levítico por medio de Moisés, Dios ya había determinado hacer una nación santa, como decía el pastor. Una nación santa para que refleje cómo Él iba, cómo Él era, lo que a Él le gusta, que necesitaban salvación, ¿no? Levítico 19:6. Él le dice, yo voy a hacer un pueblo de gente santa de ustedes. Y todo eso para cumplir las promesas del pacto abrahámico. Sí, bueno, para cumplir la promesa del pacto abrahámico, porque todos los pactos se van a cumplir, en Génesis 12. Y para cumplir lo que Dios le dice a la serpiente, que fue la primera vez que se predicó el Evangelio en Génesis 3:15, que va a salir uno que te va a derrotar. Entonces, claro, para que todo eso pueda pasar, Dios necesitaba un pueblo santo. Y sigue necesitándolo hoy, porque 1 Pedro 2:9 dice que hoy tú y yo somos el pueblo adquirido por Dios para ser santos. Entonces no es tan fácil como, no, yo me tengo que mezclar con el mundo, como un día me dijo una niñita, yo voy a la discoteca y yo bailo como una cristiana. Y yo digo, ¿eso qué es? Porque la Biblia nos manda a ser separados. Iglesia significa separado y santo también. ¿David? Sí, que me acuerdo de lo que iba a decir antes. Que también Dios quiere una relación con nosotros, ¿no? Y para tener una relación con alguien tienes que conocerlo. Y ahí es donde Dios está dando a conocer Él. Amén. Dios, amén. Eso es la frase, Dios, Jehová llamó a Moisés, el tabernáculo, ¿no? Dios es un Dios personal y quiere una relación con esa gente que Él eligió, ¿no? Jesús se hizo hombre, como decía el hermano. Jesús vino y en una versión dice que Él hizo el tabernáculo de Dios con nosotros, habitó. Y reflexionamos en que Dios se ha acercado al hombre. Dios siempre ha buscado esa relación de vuelta con Él, la que perdimos. Todos fuimos apartados de la gloria de Dios. Y Jesús es la vuelta a esa relación. Para vivir en comunión con Dios en el desierto
lo hizo aquí, en lo que estamos estudiando y estudiaremos, pero también lo hizo con su Hijo. Cuando Juan dice en Juan 1:14 que el tabernáculo vino y habitó dentro de nosotros. Jesús es el tabernáculo de Dios, el tabernáculo que Dios puso entre nosotros, que desea hablar cara a cara como lo hace un amigo. Así mismo como cuando descendía allí con Moisés, así mismo también nosotros tenemos esa cercanía hoy. O sea, Levítico es lo que nos viene a decir. Entonces, el tabernáculo simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Sí. Ser santo no es simplemente seguir una lista de reglas o realizar buenas obras. Es un llamado a reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En el hogar, sobre todo. En el hogar, como nos llevamos a los hijos, decirle, ¿tú crees que eso le agrada? Me ha tocado. Yo tengo 2. Y dan esa edad difícil. Con los hijos, con tu hermana, con tu hermano carnal, con tu esposo, el pastor, con las demás personas. Una vida que refleje el carácter de Dios. Y los hombres están estudiando el carácter de Dios en su grupo, ¿no? Que Dios es santo, que Dios es justo, cosas que van a la par, que Dios es amor, es un Dios cercano. Entonces, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Muchas veces cuando los hijos se portan mal, nosotros le ponemos un castigo, sin misericordia, porque estamos enfadados. Ahí nosotros no estamos reflejando el carácter de Dios, porque Dios hace que su misericordia sea nueva cada mañana. Aún así yo ayer lo ofendí, esta mañana cuando era ese momento, Dios reflejó su misericordia. Y muchas veces no reflejamos el carácter de Dios, ni siquiera a los hijos que están ahí, al marido que está al lado, a la vecina. Pero nosotros somos el pueblo llamado a reflejar el carácter de ese Dios que nos llamó. Sé santo, porque yo soy santo. En Levítico, Dios no le está sugiriendo que vivan una vida de santidad. Es un mandato, sé santo. Bueno, no pone sé santo, porque yo soy santo. Y en el cielo va a haber muchas sorpresas. Yo siempre digo, ay Señor, yo no quiero ser de la sorpresa. No que la salvación se pierda, pero a veces estamos ofreciéndole fuego extraño a Dios. Porque la santidad no es una opción. La santidad es un mandato. La Biblia dice, sé santo como yo soy santo. Y con este concepto y esta introducción en nuestra mente, buscamos conocer al Dios que habló a Moisés. Hoy que hemos visto en Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión. Solamente hemos visto ese solo verso, así que os animamos a empezar este estudio con buen pie. ¿Quieres conocer a Dios? Porque la voluntad de Dios, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios es tu santificación. Cuando tú tengas santificación, no te van a decir, tú eres un adúltero, tú eres un mentiroso, tú eres aquello. Porque tú tienes santificación, te sale de los poros. No significa que no vas a fallar. Significa que tú quieres mostrar el carácter de Dios en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de conducirte con los demás, allá afuera. Porque aquí dentro somos todos hermosos. Quisiera que, yo no sé, un día alguien me dijo, si Dios te pone una cámara a tus pensamientos, o en la casa, y luego la despliega el domingo en la iglesia, nos decía la líder que trabajaba con nosotros, con los jóvenes, y yo decía, uy, porque aquí somos lindos todos, pero si pusieran mi vida cotidiana, aquí una pizarra, en la tele, de como yo estoy por allá, donde nadie me ve, o mis pensamientos, todos los días, sé santo porque yo soy santo, como piensas, como eres, y lo que piensas se refleja en lo que haces. Así que de esta manera empezamos este libro, es un reto, y esperemos que todo lo que estemos hoy sigamos. Yo quería decir que el ser humano, o sea, leyendo el libro de Levítico y viendo las ordenanzas de cómo Dios empezó tratando con el hombre y dándole las ordenanzas, nos hace entender de que el ser humano, por más en las montañas remontas que esté, no tiene excusa delante de Dios, ni aún el pueblo de Israel tiene excusa, porque todo esta tipología, ¿no? Estos
sacrificio, todo enfocaban a Cristo. Lo cual ellos no tienen excusa, ni la humanidad puede tener excusa delante de Dios de que nunca supieron, nunca escucharon, porque Dios siempre habló al pueblo, tanto del libro de los Hebreos, ¿no? Decíamos ahorita, habló de diferentes formas, de diferentes maneras, y hoy nos habla por su Hijo. Y aquí yo diría, ¿sí? Pues creo que dijo ahorita que el pecado lo llevamos, y viendo el tabernáculo y viendo un poco la historia de nuestro país, de los indígenas, se ve que Dios, todo el mundo tiene, aunque no es por la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios dentro. Porque si vemos la historia de los indígenas, que nunca escucharon la palabra, ellos adoraban a Dios, adoraban. Porque todavía allá por mi pueblo, todavía está como el tabernáculo de ellos, que ellos se ponían a alabar, a pedir por la lluvia, a pedirle a Dios por el Espíritu. Sí, porque Así como tenemos el pecado, también tenemos el Espíritu de Dios. tenemos un vacío y es Dios. Y yo aquí haría como, pediría una oración pastoral, como, ¿se acuerdan en Hechos? Hemos estudiado Hechos para aplicarlo. Cuando ellos empezaron, Pedro hace una oración en Hechos 4 y le dice, y Señor, permite que podamos hablar tu palabra con denuedo. Me gustaría que oremos porque es un poco difícil el libro. El libro tiene muchas cosas. El Levítico, yo después dije, nosotros vamos adelantado. O sea, lo que hoy vimos ya lo hemos estudiado hace semanas. Pero me gustaría que oremos por lo que preparamos el estudio, para que podamos transmitirlo con denuedo. Es palabra de Dios que estamos manipulando, no es palabra de hombre. Entonces sí que me gustaría que el pastor hiciera una oración para que el Señor nos dé sabiduría para este estudio, que no sea un estudio más y que lo podamos aplicar. Alberto, no sé cómo lo haga, y el pastor una oración. Que gracias. Nos vemos en estudios santificados. Amén.